Bueno, contamos y repasamos un poco recién que publicamos un artículo del ex juez penal bahiense de nuestra ciudad, José Luis Ares, que lleva por título Imparcialidad, Ser y Parecer, y allí él se refiere a las visitas de los jueces camaristas Hornos y Borinsky al entonces presidente Mauricio Macri. Esto fue en momentos en el que ellos tenían a su cargo causas contra Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta, y entonces su principal opositora política. Según Ares, esto implica una situación de enorme gravedad institucional. Creo que no resiste mayor análisis, pero nos interesa dialogar telefónicamente con él para entender mejor, para tener una visión más concreta de alguien que sabe, que ha estudiado la ley, que ha sido parte del Poder Judicial y nos puede decir algo sobre lo que es la imparcialidad de un juez. José Luis, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda desde Laura en Radio Nacional. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy bien. Bueno, un gusto dialogar con usted. Igualmente, te escucho un poco bajo. Ah, ¿sí? A ver si nos puede subir Rodo, el operador, un poco. No sé si ahí me escucha mejor. Doctor, ¿me escucha? Sí. Bien, me escucha mejor ahí. Bien. Un poquito mejor, sí. Bueno, doctor, usted en su nota señala que estas reuniones en sí mismas no serían un hecho de gravedad, sino que lo que le da esta característica justamente de gravedad es el contexto en el que sucedieron, que incluye determinaciones, fallos judiciales en los días posteriores a estas reuniones, el dato, ¿no?, de estas anotaciones que había en el celular de Darío Nieto, secretario de Macri, donde él le recordaba que debía hablar tal o cual tema con estos jueces. ¿Cuál es el cuadro de situación que usted percibe y analiza y por qué lo describe como de gravedad institucional? Claro, bueno, efectivamente, todo depende del contexto. Ningún juez o funcionario judicial tiene vedado tener amistades con personas de otro poder del Estado, ¿verdad? Claro. Eso estaría fuera de discusión. Ahora, lógicamente, si una persona, un juez de alta instancia, como en este caso, tiene causas tramitadas respecto a opositores políticos, en los cuales el gobierno que está ejerciendo tiene particular interés en la persecución de esos opositores, esas reuniones, aunque ni siquiera se hubiera hablado del tema, son altamente sospechosas. Y ya la sospecha de parcialidad amerita que el juez se aparte de la causa. Es decir, hay una serie de causales para que un juez se aparte de una causa. Por ejemplo, si es pariente o amigo o enemigo de alguno de las partes involucradas, pero también la jurisprudencia y la alta jurisprudencia, si me refiero a la Corte Interamericana, la propia Corte Suprema de la Nación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todos los tribunales hablan de el temor o la sospecha de ser parcial, ¿no? Porque la imparcialidad es un pilar fundamental de un debido proceso. Es decir, yo diría que los dos grandes pilares son el derecho de defensa y la imparcialidad del juez, porque yo tengo un juez parcial, sí, un juez que ya tiene decidido resolver en contra de mi postura, evidentemente el juicio va a ser una pantomima, ¿no? Claro, y de hecho uno en ese caso puede recusar al juez si tiene esa sospecha o si tiene fundamento. Claro, en algunas causas tengo entendido que estos jueces fueron recusados y no se admitió la recusación, porque digamos el propio juez se puede excusar, que será apartarse porque advierte una causal, sí. Un juez llega a una causa, dice, vos está involucrado un amigo mío, bueno, me excuso de intervenir. Yo no puedo intervenir. Claro, no puedo intervenir y entonces pasa a otro juez. Y a veces puede ser recusado, entonces el juez dirá, bueno, sí, corresponde o no corresponde, y entonces lo resolverán los colegas o un tribunal superior. Pero eso está previsto legalmente y hay una categoría que yo señalo ahí en ese artículo que mencionabas, que es la de violencia moral. Ajá. O sea, porque usted puede decir, bueno, pero yo no soy amiga del presidente o amigo del presidente. Yo iba porque íbamos a charlar o hablábamos de bueyes perdidos o jugábamos a no sé qué, al golf, al padre. Bueno, en realidad la categoría de violencia moral es cuando habla de una grave situación que pueda implicar precisamente que se vea la imparcialidad.
la pérdida de imparcialidad. ¿Por qué? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado una vieja máxima inglesa, muy gráfica, que es: no solo se debe hacer justicia, también se debe parecer que se hace justicia. Entonces, esto un poco cuando decía la mujer del César, ¿no? Sí. Que debe ser y parecer. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto? Con el temor el solo temor de parcialidad, la sola sospecha de parcialidad ya amerita que los jueces se aparten o sean apartados de un proceso. No solo por la sospecha de los involucrados, sino también lo que implica para la propia sociedad, que esto contribuye obviamente al desprestigio de una institución tan importante como el Poder Judicial. Sí, que es uno de los tres poderes y es fundamental para nuestra democracia. Yo le quería preguntar, en ese sentido, usted en el artículo habla de que es posible que se produzcan nulidades de actuaciones y resoluciones. ¿Cree que este es el caso, que estas visitas de Hornos y Borinsky configuran este escenario donde existe o hay fundamento para pedir la nulidad, como lo hizo efectivamente hoy Veraldi, el abogado Veraldi, en representación de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, yo creo que sí. Es decir, no solo mencionaba ahí el hecho de que pueda haber sanciones disciplinarias dentro de la facultad disciplinaria del Consejo de la Magistratura, o incluso la formación de un jury de enjuiciamiento, sino también la posibilidad de que actuaciones o resoluciones dictadas del proceso sean anuladas, porque precisamente al no contar con un juez imparcial y con haber una fuerte sospecha de parcialidad, como decía, ese es uno de los pilares fundamentales del debido proceso, y eso está dentro de la jurisprudencia de la propia Corte Suprema, ¿verdad? Así que yo creo que tranquilamente se podría plantear y podría tener andamiento un planteo de nulidad en este sentido, ¿no? Sobre todo si, con la prueba que se va recogiendo en esos procesos, en esas investigaciones, se va advirtiendo que antes o después se dictaban de esas reuniones sociales, se dictaban resoluciones que afectaban a los opositores políticos. Bien, y en caso de que este pedido de nulidad prospere, ¿qué pasa con la causa? ¿Queda nula de manera absoluta o es posible que se le asigne a otro tribunal para que se investigue, como sucedió, por ejemplo, en Brasil con Lula da Silva? Claro, sí, podría ser. Habría que analizar en qué estado también estaba la causa, ¿no? Si estamos en una etapa de juicio ya es muy difícil volver atrás, porque la propia ley, la propia legislación en general impide el volver atrás a etapas ya superadas. Entonces ahí podría producir la nulidad, podría directamente el dictado de un sobreseimiento. Claro, es lo que pide la vicepresidenta, de hecho. Claro, en una etapa previa a la investigación, bueno, sí, podría retrotraer todo a foja cero o antes de que se produjera la intervención de esos jueces, porque no olvidemos que estos jueces que estamos hablando son jueces de Tribunal de Casación. Sí. Es decir, que ya hubo una intervención, para cuando llega a ellos, ya hubo una intervención de jueces de primera instancia, del juez instructor, porque lamentablemente todavía en Nación, en el orden federal, sigue rigiendo la figura esta del juez, la anacrónica figura del juez de instrucción, que a veces delegan los fiscales, y las cámaras de apelaciones, y recién después interviene la Cámara de Casación. Bien. Doctor, aprovecho que nos quedan unos minutos y le pregunto alguna reflexión. No lo quiero comprometer porque quizá no es el tema que usted se ha especializado, pero sobre el fallo de la Corte de hoy en relación al decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández en relación a la suspensión de las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires. Sí, bueno, no lo leí, pero es un fallo de 90 y pico de páginas, creo. Pero sí, no es mi incumbencia profesional, digamos, lo que yo me dedicaba a estudiar. Si bien cuando trabajaba de juez, muchas veces teníamos por vía de acciones de amparo cuestiones que no eran lo que habitualmente trabajábamos en el fuero penal. Pero yo diría, me da la impresión, sí, que se pone énfasis en el tema de la educación, y eso no cabe duda
que es un tema que compete a cada jurisdicción provincial, ¿verdad? Porque eso está claro en la Constitución, creo que en el artículo 5, y que la Ciudad de Buenos Aires es una entidad autónoma, ha dicho la Corte hace mucho tiempo, equiparable a las provincias. O sea que en ese sentido no habría ninguna cosa que discutir. Pero está el tema de salud pública, ¿no? Que salud pública sí le compete al presidente y creo que en ese sentido estaría habilitado para dictar normas con vigencia en todo el país. Así que no sé qué dirá la Corte sobre esa cuestión, si la soslaya o alude a que falta fundamentación o alguna cuestión, no sé. Pero es cierto, como usted dice, que los fallos suelen ser largos, con fundamentos que hay que repasar antes de hablar a la ligera. Pero bueno, yo por trascendidos lo que tengo entendido es que es un fallo un poco trivial, porque si bien le da la razón a Larreta, no se expide de fondo sobre el decreto que ya venció. Estamos hablando de un nuevo decreto que entra en vigencia. Eso también es extraño, porque normalmente la Corte, aunque creo que invoca algún precedente, pero normalmente la Corte cuando una situación ya cambió desde cuando se planteó, como en este caso, un decreto que tenía una vigencia y esa vigencia ya terminó, normalmente dice esto es abstracto, entonces ni me pronuncio. Claro. Acá parece que el argumento puede ser, bueno, como ya hay otro decreto, pero la verdad que me parece que el tema de educación no hay ninguna duda que cada jurisdicción, porque prácticamente a través de tantas reformas que hubo en la época del menemismo sobre todo, la nación no tiene incumbencia en la educación, salvo las universidades nacionales que también gozan de autonomía. Así que me parece que acá la discusión es la salud pública, ¿no? ¿Qué es lo que estaría faltando, por lo menos según los trascendidos, sobre este fallo? Claro, pareciera, ¿no? Bien. Pareciera que pone énfasis solo en la educación. Bien. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, por el artículo también que nos acercó y que publicamos en nuestro portal, El Ágora Digital, y por esta charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Encantado. El gusto es mío. Era José Luis Ares, que fue juez penal en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, hablando sobre el artículo que escribió, Imparcialidad, Ser y Parecer,